Maestra Iliana Oseguera, administradora de empresas con especialidad en calidad y productividad egresada de la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con una maestría en administración por la Universidad La Salle y con un diploma de certificación como Black Belt en Lean Six Sigma por el Tecnológico de Monterrey, así como con otras certificaciones como ITIL Expert, ITIL 4 Managing Professional, Auditor Líder ISO IS 27000, ISO IS 20000, ISO 9000 e ISO 19011, Service Desk Manager SDI, IT4IT Foundation, Scrum Master y verificador NOM 035. Más de 10 años de experiencia como consultora y experta en diseño e implementación de procesos bajo metodologías de gestión de proyectos ágiles. Forma parte del equipo de BP Gurús como gerente de procesos de ITIL desde hace más de 6 años, apoyando a las organizaciones a alinearse a mejores prácticas, con un enfoque de procesos Lean para la correcta adopción de marcos de referencia y estándares internacionales, guiándolas hacia una mejora continua. Adicionalmente, imparte cursos que enriquecen con su experiencia en campo, el desarrollo del conocimiento y su adopción. Ha participado como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales y es docente de maestría en distintas universidades reconocidas de México. BP Gurús, innovación tecnológica, nuestro ADN. Maestro Adrián Maestre, gerente de desarrollo de negocios con más de 10 años de experiencia en la industria de TI, enfocado principalmente hacia las áreas de consultoría comercial y marketing, gestión de proyectos e internacionalización de empresas. Tiene una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Zaragoza y de la Facultad de Emprendimiento de Ljubljana, Eslovenia. Cuenta con una maestría en Gestión Internacional y Comercio Exterior por la Universidad de Zaragoza. Toda su carrera profesional ha transcurrido entre Europa y Latinoamérica. Actualmente, forma parte del equipo de ISL Online, apoyando en la transformación de los procesos de soporte de las empresas y participando en proyectos con clientes como AT&T, Grupo Salinas en México, Ministerio de Salud de Costa Rica, Dinant en Honduras, Terpel en Colombia, entre otros. BP Gurús, innovación tecnológica, nuestro ADN. Buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes esta tarde, es un gusto estar contigo, Adrián Maestre, compartiendo este webinar que esperamos que sea de gran apoyo para todos. Por favor, vayan poniendo las preguntas que vayan identificando a lo largo de esta presentación en el chat y al final de la sesión vamos a leerlas. Bien, pues vamos a dar inicio. Gracias de nuevo por estar aquí compartiendo con nosotros. Queremos abordar este tema que nos parece que sigue siendo un tema muy importante que hay que seguir comentando, ¿no? Cómo asegurar el éxito en el trabajo remoto. Y para eso quiero iniciar con una frase que me gustó mucho, de Stephen Covey, que nos habla sobre nuestros paradigmas, ¿no? Ya sean correctos o incorrectos, están en el origen de nuestras actitudes, de nuestras conductas y en última instancia de nuestras relaciones con los demás. Pues esto es lo que vamos a abordar prácticamente, o sea, cómo nos comportamos, cuáles son estos comportamientos incluso que nos llevan a tener este tipo de conductas, para poder también tener un tipo de relacionamiento que puede ser óptimo también para fomentar un correcto trabajo, ahora que lo vemos en temas remotos, pero lo que queremos más allá de platicar de este tema de trabajo remoto es ver cómo nos vamos a trasladar a ser unos equipos de alto desempeño. Empecemos con los antecedentes. Bien, si bien a todos esta pandemia nos trajo aquí, ¿no? Esta emergencia sanitaria, por supuesto, aceleró la implementación del trabajo remoto a nivel mundial. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? ¿O qué es lo que vimos, ¿no? En muchos de estos sentidos. Pues las jornadas de trabajo, pues no estaban bien reguladas al principio, ¿no? Es decir, iniciábamos trabajando y no había un tiempo límite porque todos estábamos en casa, entonces de repente recibíamos estas llamadas de, pues bueno, contéstame a las 10, 11 de la noche, pues porque estás en casa, ¿no? Todos estamos encerrados, no hay más nada que hacer. Entonces, el tema de la regulación creo que es un tema importante que teníamos que ver, que empezar a abordar. Por supuesto, el acceso a la tecnología, tendríamos que estar conscientes también que todos requeríamos tener acceso a Internet, por supuesto, un Internet que fuera suficiente en sus capacidades para poder tener estas sesiones remotas, ¿no? Estas videollamadas.
el equipo de cómputo que fuera óptimo y apto para lo que estábamos trabajando desde casa, y por supuesto el acondicionamiento del espacio físico, ¿no? Llegar a acondicionar que si nos instalamos en el comedor, en una recámara, pensar cómo íbamos a empezar a gestionar, digamos, nuestro trabajo teniendo las herramientas en casa y la forma en la que lo íbamos a hacer, compartiendo con el resto de las familias, ¿no? Entonces, bueno, si bien esto nos trajo acá y el tema de por qué queremos abordar esto de cómo asegurar el éxito en el trabajo remoto, pues tenemos que hacer otras consideraciones, ¿no? ¿Cómo queremos gestionar este talento y, por supuesto, asegurar el éxito en el trabajo remoto? Que esto es lo que nos concierne al final de cuentas. Ya estamos en casa, algunos ya estamos regresando, tenemos algunas, a lo mejor, esquemas de trabajo híbridos, pero al final es ver cómo, desde dónde partimos, ¿no? Muchos tuvimos que detonar ciertos planes de acción para poder asegurar la continuidad de nuestros negocios y de la entrega de nuestros servicios. Entonces, platiquemos un poco de cuáles son todos estos elementos que aún todavía a esta fecha tenemos que seguir considerando ya a 2 años de que inició esta pandemia, y más porque pues muchos nos quedamos con un esquema de trabajo remoto. Entonces, viene exactamente el, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y podemos hablar del modelo administrativo básico, ¿no? Es decir, para iniciar cualquier gestión, justo incluso de este trabajo remoto, de estas personas, tuvimos que hacer una correcta planeación, ¿no? Es decir, tenemos que definir ciertas metas, esta estrategia, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Coordinar estas actividades, todo tendría que estar dentro de la planeación. ¿Qué se va a llevar cada quien? ¿Cómo lo vamos a realizar, ¿no? El qué. Después tendríamos que hacer esta organización. Al final, determinar qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? Cómo se va a hacer y quién lo va a hacer. Y lo más importante, yo creo aquí, el tema de también empezar a romper, vamos a decirlo así, con esta primera frase con la que inicié, a romper estos paradigmas, ¿no? El para qué. Yo creo que cuando nos preguntamos el para qué es mucho más fácil lograr este entendimiento y esta conexión de los beneficios, ¿no? Que tendríamos todos al participar en muchas de las actividades de la organización, viendo, por supuesto, que tenemos una gran aportación, ¿no? Y generamos este beneficio para las diferentes partes interesadas, si lo queremos ver así. Por supuesto, en esta planeación y organización no podemos dejar de lado el trabajo de liderazgo, ¿no? Hablamos de estos líderes que ahora, más que controlar las actividades, que al final, pues bueno, claro, tenemos que validar qué es lo que estamos haciendo, hablamos de este rol, que digo, más adelante va a hablar mucho más a detalle de estos estilos de liderazgo y tipos de liderazgo el maestro Adrián Maestre. Pero aquí en este sentido es ver cómo vamos a dirigir y coordinar estas actividades desde la motivación. ¿Por qué? Porque también hay mucha incertidumbre y si no ven que estoy checando y que estoy en mi lugar de trabajo, pues a lo mejor esa misma incertidumbre se genera en, bueno, pues a lo mejor no están viendo que realmente estoy haciendo una aportación, ¿no? Entonces tendremos que voltear a ver también el estilo de liderazgo que estamos teniendo para poder asegurar que estamos ayudando con toda esta gestión del trabajo remoto. Y finalmente el monitoreo, ¿no? Que podemos definirlo con esta palabra muy simplista que es controlar, pero no, hablamos de todo el monitoreo de las actividades, validar que se realicen de acuerdo a la planeación, ¿no? Entonces, digamos, este proceso nos lo vamos a llevar a lo largo de toda nuestra gestión del trabajo remoto, ¿no? Y tenemos que volver a repetirlo, siempre con la consigna, por supuesto, de asegurar que cada una de las actividades que realicemos, pues, entregue valor, ¿no? Esto es lo más importante. Ahora, pasó algo y yo creo que muchos de ustedes podrían empezar a identificar, oye, pues a lo mejor yo formo parte de un grupo de trabajo o tal vez formo parte de un equipo de trabajo. Y tenemos que empezar a ver estas diferencias para empezar también a generar esta transformación dentro de los propios equipos de trabajo, ¿no? Que seamos en efecto un equipo de trabajo que sea autosuficiente, que sea de alto desempeño. Entonces, algunas diferencias nada más para poder ubicar aquí ¿de qué es lo que estamos hablando? Bueno, si hablamos de este desarrollo de equipos, los grupos hablan de una información compartida. ¿Por qué? Porque tienen en sus áreas ciertas funciones que cumplir y comparten la información. Pero cuando hablamos del cumplimiento de estas metas, los equipos hacen un desempeño colectivo, ¿no? Nos vemos todos como esta parte fundamental de un todo. Entonces, en ese sentido, buscamos cómo ir hacia el logro y el cumplimiento de estas metas en conjunto. De igual forma, la sinergia, cuando hablamos de un equipo, es muy neutra,
¿no? No existe tal cual esta sinergia, es todo muy a nivel individual, como ahorita lo vamos a ver en términos de la responsabilidad, y en términos del equipo, pues es una sinergia positiva, cómo proponemos, cómo accionamos, cómo logramos, cómo sí, ¿ok? Si hablamos de responsabilidades, como decía, en la parte del de grupos, pues es a nivel individual. Yo tengo que cumplir con mis objetivos, yo tengo estas responsabilidades y no me importa más nada. Pero si lo traslado a verlo como un equipo de trabajo, hablamos de un tema individual y mutuo. Es decir, yo voy a lograr estos objetivos, pero también voy a ayudar a que tú logres tus objetivos, ¿no? Y que en conjunto se vea el reflejo de este cumplimiento. Es como cuando te dicen en el avión, ¿no? Primero póngase usted la mascarilla y después ayude a los demás. Bueno, pues prácticamente es esta idea, ¿no? Sin dejar de voltear a ver al equipo en sí. Y si hablamos de habilidades, pues a lo mejor en el término de grupo es más aleatoria, variada, y en el equipo vamos a hablar de que son complementarias estas habilidades, ¿no? Todos nos complementamos, ¿no? Todos nos ayudamos, todos nos capacitamos, nos retroalimentamos y generamos este conocimiento que al final, pues el conocimiento es lo más importante, ¿ok? Eso nada más para poner en contexto y que ustedes mismos vayan identificando si forman parte de un grupo o de un equipo de trabajo. Ahora bien, hay algunos factores que vamos a tener que considerar para el desarrollo, por supuesto, de estos equipos, ¿no? Y cómo podemos ir empezando. Ya estamos aquí, ya estamos trabajando mucho con estos equipos remotos, pero queremos que sean de alto desempeño. Entonces tengo que voltear a ver también algunos otros factores que me permitan lograrlo, ¿no? Quiero que sean estos equipos eficaces y tengo que identificar primero el contexto, ¿no? Que tengan, por supuesto, los recursos adecuados, todos los recursos. Hace rato hablábamos del internet, de las computadoras, etcétera. Todo lo que les pueda permitir habilitar su trabajo. El liderazgo, por supuesto, ¿qué tipo de liderazgo? ¿No? El estilo que sea adecuado al lograr un correcto desempeño para ese equipo de trabajo y tener bien definida esta estructura, ¿no? Por supuesto, un clima de confianza donde haya mayor apertura. Hablamos de trabajo remoto, a lo mejor mucho a distancia, ver cómo generamos estos canales de comunicación que habiliten esta transparencia, compartir información, ¿no? Generando este clima también de confianza. Evaluación del desempeño, por supuesto va a ser importante medir también cómo es que estamos, ¿no? Lo que yo no mido, y esta frase siempre la voy a repetir, porque lo que yo no mido no lo puedo mejorar, ¿no? Y aunque suene trillada, pues es verdad. Tenemos que empezar a ver cómo estamos, en dónde estamos, para poder hacer una correcta evaluación de este desempeño y, por supuesto, generar, si es posible, estos sistemas de recompensa. Ahorita vamos a hablar un poco de la motivación, y yo creo que estos sistemas de recompensa pueden ayudar a reforzar esta motivación dentro de los equipos de trabajo. ¿Qué otro factor podría yo identificar? La composición, ¿no? ¿Cómo están compuestos estos equipos de trabajo? ¿Quiénes participan en el equipo? ¿Qué capacidades tienen? Incluso, ¿qué personalidades tienen? Porque también depende de eso cómo voy a hacer una correcta asignación de los roles, ¿no? Considerando esta diversidad, viendo el tamaño del equipo, la flexibilidad, por supuesto, de estos miembros del equipo y, por supuesto, sus preferencias. Esto también es importante, voltear a ver que no somos un número de nómina, somos personas que estamos compartiendo nuestras experiencias y nuestro conocimiento, y en ese sentido tengo que identificar que como todos somos únicos e irrepetibles, al componer yo este equipo tengo que ubicar cómo somos, ¿no? Cómo son cada uno de estos miembros. Después en el diseño, si hablamos ya de un tema un poco más técnico, vamos a decirlo así, en el diseño tendremos que estar ubicando esta autonomía. ¿Qué tanto pueden hacer? ¿Qué tanto podemos hacer estos equipos de trabajo, ¿no? Tenemos que identificar las actividades, las tareas y, por supuesto, la importancia de estas tareas. ¿Qué nos va a significar? ¿Cómo se van a ejecutar? Y para eso también me voy a apoyar del último factor, que es la parte de procesos. Ahora, pues bueno, tenemos que considerar a lo mejor que va a ser mucho más eficiente y mucho más productivo y que nos va a permitir tener una vista mucho más completa del cumplimiento de los objetivos si es que traslado mi cultura a una cultura de procesos. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo el cómo hacerlo. Estoy estandarizando las formas, tengo un propósito en común y va a ser mucho más fácil que las metas se puedan cumplir, ¿no? Que se vea hacia dónde vamos. Y por supuesto, lograr esta eficacia en el equipo, llevar una correcta medición también del desempeño
y, por supuesto, de los procesos y evitar, pues vamos a decirlo así, aunque suene feo, la holgazanería, ¿no? Es decir, ya tenemos una alineación. No es que voy al Oxxo, voy por un café o estoy en mi casa, entonces tengo que atender la junta del hijo. Es también ver cómo a lo mejor el proceso me va a dictar cómo tengo que hacer algunas de mis actividades para poder tener una mejor alineación y ayudar, por supuesto, al cumplimiento de los objetivos del equipo de trabajo. Bien. Por supuesto, ya saben, si tienen dudas o cualquier comentario, váyanlo poniendo en el chat. Ahora, esta necesidad de cambiar, pues nos lleva a identificar ciertas dimensiones del cambio, ¿no? Y por supuesto, estas dimensiones del cambio varían de acuerdo con cada escenario y con cada contexto en que cada una de sus organizaciones se encuentre. Entonces, para fines prácticos vamos a mencionar tres dimensiones del cambio organizacional. Estamos hablando de personas, que es el factor más importante en todos estos términos y el que queremos llevar a que sea un high performance, ¿no? De alto rendimiento. La agilidad del cambio. Al final, aquí, ¿qué queremos crear? Estas organizaciones que sean adaptativas, ¿no? Que convivan, por supuesto, con las tecnologías, que sean también, que convivan con tecnologías disruptivas incluso, que vayan más allá, ¿no? Que salgan de la caja. Por supuesto, evitando cambios turbulentos en la economía de las organizaciones, tener un correcto análisis y control también de los riesgos, pero que se vuelvan también a lo mejor estos referentes para otras organizaciones, ¿no? Esta agilidad de cambiar, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hay que adoptar? ¿Qué sigue? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Entonces, son estas organizaciones que dependiendo de este contexto en el que viven y esta necesidad a lo mejor que dicta el mercado, pues se van adaptando más fácilmente, ¿no? O sumándose a nuevas tendencias. Podemos hablar también de otra dimensión, el cambio de estrategia, ¿no? Aquí hablamos de crear estas estrategias para llevar una correcta administración de riesgos, a lo mejor lo hago de una forma un poco más mesurada, no que no sea ágil, sino un poco de mayor análisis, ¿no? Tengo herramientas para tomar decisiones, hago un análisis de todo el factor humano, análisis de los datos, que me dan esa información para que yo pueda tomar estas decisiones, entonces voy a evitar errores estratégicos. Y lo que hago es, quiero evitar, ¿no? En este cambio de estrategia, el sesgo a nivel cognitivo. Tengo que conocer todo, así es que llevo un control específico de todos los datos, de toda la información, para asegurar que voy a tomar las decisiones más certeras. Y otra dimensión podría ser el cambio de tácticas, que puedo hablar de cómo voy a liderar a la gente a través del cambio, aprender a liderar pues desde diferentes disciplinas, ¿no? Desde diferentes cambios de conducta, incluso ver qué pasó en la pandemia, en el trabajo remoto, cómo se empezaron a adaptar, sin necesidad de usar esta coerción o esta influencia de lo tienes que hacer y así es y punto, sino como de buscar un diálogo un poco más abierto, ¿no? Y buscar cómo voy a dar este cambio en términos de las tácticas que estoy utilizando para generar una influencia un poco más orgánica, ¿no? De una forma como más natural, desde este mindfulness, la conciencia, generemos nuevas ideas, hagamos una participación, etc. ¿Okay? Entonces yo puedo considerar estas tres dimensiones que me van a permitir a mí, pues de acuerdo, como decía, a cada contexto organizacional, generar este cambio, ¿no? Identificar hacia dónde nos va a llevar este cambio. Y algo importante, de nuevo, estamos hablando de personas. Entonces, este tema me gusta traerlo a colación siempre porque me parece un tema importante, esta gestión del cambio organizacional, ¿no? Este es el modelo ADKAR de Prozzi, que nos habla de cómo transicionar sobre el cambio, ¿no? Como personas, cómo transicionamos sobre estos cambios, cómo a lo mejor quiero hacer un equipo de alto desempeño, cómo a lo mejor quiero mantener a mis equipos de trabajo en trabajo remoto, cómo lo voy a hacer. Cualquier iniciativa que tengamos que pueda promover este cambio, bueno, podemos considerar estos 5 pasos por los que vamos a pasar, ¿no? Como seres humanos a través de este cambio, sin que sea necesariamente tortuoso, ¿no? Sabemos que de manera natural va a existir una resistencia al cambio, así es que hay que ver cómo lo hacemos de una manera mucho más fácil. El primero es la conciencia. Generar esta conciencia, tenemos que comprender y convencernos del beneficio de los cambios.
Si vamos a hacer un equipo de alto desempeño, a lo mejor ya no va a haber este micromanagement, cómo vamos a generar nuestros reportes, cada cuándo tenemos que presentar resultados, cómo nos vamos a medir. Oye, me están pidiendo que me suba ahora a la automatización de un proceso. Perfecto, crea esta conciencia. ¿Para qué? ¿No? Esta necesidad de cambiar. Recordemos siempre el para qué, y en el para qué vamos a entender el beneficio. Después esta motivación, ¿ok? Este deseo y esta necesidad de participar del cambio. Dar también a conocer estos beneficios para que sea mucho más fácil la participación y la adopción, ¿no? Esto es importante por parte de los líderes. El conocimiento. No va a bastar solamente la convicción, sino saber identificar el nivel de conocimiento que necesitamos para que se logren estos, digamos, estos cambios específicos o estos proyectos específicos, ¿no? ¿Qué nivel de conocimientos requerimos? Y también la habilidad. Además, hablamos de desarrollar estas conductas o estas habilidades, que hablamos también de habilidades blandas para poder llevar a cabo una correcta transición en el cambio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un buen nivel de comunicación. Ahorita vamos a hablar un poco de esta psicología positiva, ¿no? Que ya más adelante también Adrián va a abordar en estos temas. Pero es ver cómo vamos a generar esta habilidad para que todo se vuelva como más fácil y que fluya de una mejor forma. Y finalmente el refuerzo. Este refuerzo va a ser un aspecto clave, porque va a permitir mantener la conciencia, el deseo, el conocimiento y la habilidad a lo largo de todo este proceso de cambio. Queremos ser un equipo de alto rendimiento, entonces hay que mantener conciencia, deseo, conocimiento y habilidad. Y el reforzamiento me va a ayudar a que esto suceda. Hablábamos hace rato a lo mejor de algunos temas de reconocimiento, ¿no? Tener estos programas de recompensa que me puedan ayudar a asegurar que estoy afianzando el compromiso, ¿no? Y la participación a lo largo de cualquiera de estos proyectos. Ahora, tenemos que voltear a ver algo muy importante, que son las motivaciones de cada uno de los equipos, de las personas que pertenecen al equipo, y estas van a variar dependiendo de las necesidades que ellos mismos tengan a nivel personal, ¿no? Vamos a decirlo así. Y podemos hablar de alguna de las 4 motivaciones. La flexibilidad, que es a lo mejor hay que comprender que para algunos fue agregó mucho valor o les funcionó que trabajaran desde casa. A algunos les funciona estar en la oficina. A algunos les funciona tener a lo mejor los viernes salir temprano. A algunos les funciona tener un esquema híbrido. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta motivación los lleva a que esta flexibilidad les permita hacer otro tipo de actividades y eso los mantiene comprometidos, ¿no? En el trabajo. Si hablamos de retos, a lo mejor no solamente vamos a hablar de un incentivo monetario, ¿no? De estos retos que también puedan motivar a las personas a decir, ahora voy a hacer algo más, ahora tengo este nuevo objetivo. Entonces, ofrézcanles retos que puedan mantenerlos interesados en esta organización, en este equipo de trabajo, ¿no? El reto al final los va a hacer sentirse integrados dentro de la organización. Si hablamos de seguridad laboral, no hablamos de otro contexto más ahorita, más que el de motivar la oportunidad de convertirse, por supuesto, en un miembro del equipo, ¿no? Que tenga permanencia en la empresa, darles esta certeza. Por supuesto, estas cosas van a, por supuesto, permitir que se cree un compromiso, un lazo con esta organización, porque les vamos a hacer saber que son parte importante del equipo de trabajo y que es necesaria su participación. Y si hablamos de reconocimientos, podemos hablar, como decía, el dinero no es lo único, ¿no? Cada uno tiene sus niveles de motivación, así es que hay que identificar también qué motivan las personas, ¿no? Que sean reconocidos, que sientan apoyo, hacerlos sentir importantes dentro de la organización. Todo al final también pues va a ser un beneficio para ambas partes, ¿no? Generar esta fidelidad en los equipos de trabajo. Entonces, podemos tener varias perspectivas de la motivación y podemos ir identificando exactamente qué es lo que podemos aplicar para cada uno de los miembros del equipo de trabajo para irlos desarrollando y creando este compromiso. Algo importante es que cualquier elemento que falte, pues se va a ver reflejado en temas de satisfacción laboral, en temas de participación en el trabajo, en generar un compromiso o un no compromiso con la organización o un compromiso por parte de los mismos participantes o colaboradores de la organización.
Entonces, hay que ser muy certeros con cómo los vamos guiando hacia este cambio, de esta adopción de nuevos conceptos, de equipos de alto desempeño, cómo los vamos a ir motivando también para que se vean este crecimiento y este desarrollo. Y por supuesto, volteando a ver que hay que considerar que también hay estos elementos que van a marcar el comportamiento de todos los colaboradores que puedan impedir o promover, ¿no?, esta adopción de los cambios. Entonces, también estos hay que llevarlos en consideración y, como decía, pues somos personas, así es que tenemos que identificarnos como individuos, qué nos mueve, ¿no? Cómo es que funcionamos a nivel individual, ¿no? Cómo es que cada uno lleva esta inteligencia emocional, que es la forma en la que percibe las cosas, en la forma en la que nos desenvolvemos. Todos estamos codificados de alguna manera con nuestro sistema de valores, nuestro sistema de creencias, nuestros prejuicios, etcétera. Entonces, de esta forma, a nivel individual, tenemos que conocernos perfectamente bien. Esto también es una invitación, ¿no? Para que después podamos generar un perfecto relacionamiento y generar de esta forma esta inteligencia social. ¿Cómo me voy a ir relacionando con estos equipos de trabajo para ver entonces cómo al final generamos esta inteligencia del sistema? Entonces tenemos que vernos como parte de todo el ecosistema, ¿no? De manera holística, voltear a ver cómo es que nosotros nos comportamos y cómo nos comportamos con los demás. Y bueno, va ahorita, como les comentaba, el maestro Adrián a hablarnos un poco más de estos temas, pero es importante que consideremos cómo estamos haciendo este liderazgo para llevar a estos equipos de alto desempeño, tener éxito en el trabajo remoto, por supuesto, o en estos modelos híbridos de trabajo que tenemos actualmente. Entonces hablamos de cómo generar este liderazgo positivo para tener esta psicología positiva dentro de los equipos de trabajo y, por supuesto, generar ambientes laborales positivos, donde tengamos pensamientos y comentarios positivos, que sean proactivos, que detonen acciones de mejora propositivas, que nos permitan crecer, ¿no? Que haya una confianza. Esta confianza, por supuesto, pues va a hacer que tengamos equipos mucho más autónomos, con mayor nivel de maestría, es decir, nivel de conocimiento y expertise, y por supuesto que puedan volverse más autosuficientes. Que haya una comunicación para ver cuáles son estas necesidades y trabajarlas, ¿no? De manera conjunta. Promover el optimismo, ¿no? Va a haber momentos en que muchos, pues a nivel personal, pasaron por muchas situaciones, ver cómo también se promueve esta comunicación, esta confianza y dar este optimismo para que las cosas sucedan de la forma en la que esperamos y de manera positiva. Y por supuesto, pues fomentar de esta forma el trabajo en equipo. Así es que, bueno, pues cedo la palabra al maestro Adrián Maestre, por favor, para que continúe con esta explicación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestra Iliana. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues el objetivo de hoy es intentar complementar la valiosa información que nos compartía la maestra Iliana e intentar pues, aportar algunas ideas, todas ellas enfocadas, pues como dice el título de este webinar, a alcanzar ese éxito en el trabajo remoto, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos hablado, o la maestra Iliana hablaba en la última parte de su intervención acerca de, pues de motivación, de liderazgo, etcétera. Entonces, también quería aportar desde la parte de la colaboración, ¿no? O sea, que el día de hoy pues también voy a hablar acerca de lo que es la colaboración inteligente. Pues para muchas personas la colaboración es algo que está bien promover en el equipo, ¿no? Y pues sí, quizá es útil cuando pues, las habilidades ya, o las actividades del día ya se han realizado. Sin embargo, la colaboración debe ser absolutamente esencial, ¿no? También para cumplir con los objetivos del negocio. Y además, en el contexto actual y futuro, pues preveemos que todavía va a ser más importante, sobre todo pues porque la gente está colaborando desde diferentes puntos, ¿no? Entonces, la PhD de Harvard, Heidi Gardner, escribió un libro en 2016, antes del boom del teletrabajo, llamado Smart Collaboration, ¿no? Que nos da algunas claves sobre cómo colaborar de forma eficaz con tu equipo y pues, cómo alcanzar ese máximo potencial de los empleados en remoto. Entonces, ¿qué hace Smart Collaboration distinta al modelo de colaboración tradicional? Pues bueno, Smart Collaboration es el término que se utiliza para describir la colisión entre dos tendencias que estamos viendo ahora mismo. Una de estas tendencias es la especialización,
¿no? Durante la última década hemos visto cómo se ha producido una gran especialización de los profesionales en prácticamente cualquier industria, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, puedes comenzar tomando una ingeniería de sistemas, tu carrera, después decides especializarte en ciencia de datos, después comienzas a trabajar en una industria concreta, pues, retail, biotecnología, etcétera, y en un mercado geográfico concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, en México. Entonces, pues como ves, el conocimiento se empieza a estrechar que cada vez más, como en este embudo, a medida que te especializas en una carrera, en un sector, una región, etcétera. Y esta tendencia está chocando con otra tendencia que podemos llamarla por su acrónimo VICA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y los últimos acontecimientos que están sucediendo en el mundo, pues no podría ser mejor ejemplo de ello, ¿no? Pues una pandemia terrible que hemos vivido, guerras, inflación, etcétera, ¿no? Entonces nos encontramos en un entorno que cambia constantemente y nos presenta desafíos que en muchos casos pues son impredecibles, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tienes estas tendencias juntas? Pues por un lado tenemos problemas complicados, difíciles de anticipar, que además son multidisciplinares, y por el otro profesionales muy especializados. Así que cuando hablamos de Smart Collaboration, hablamos de profesionales que ponen a disposición su especialización para solucionar problemas complejos que ninguno de ellos podría solucionar por separado. Y si piensas en los grandes problemas, como te comentaba, que está viviendo hoy el mundo, pues necesitamos expertos en salud, economistas, políticos, etcétera, ¿no? Pues todos juntos trabajando y colaborando para encontrar soluciones a problemas muy complicados y problemas que en muchos casos pues no tienen precedentes. Conseguir esta colaboración inteligente no es una tarea fácil, ¿no? Lo que nos dice la investigación realizada por Heidi Gardner y su equipo es que para conseguir una colaboración eficiente necesitamos poner el foco en los niveles de diversidad de los miembros del equipo. Y cuando habla de diversidad no se refiere únicamente pues, a niveles superficiales, ¿no? Como puede ser el género de una persona, o la edad, la raza, etcétera, o incluso tampoco a la formación o educación previa que tenga esta persona, ¿no? Especialización, etcétera. Se refiere también a lo que los psicólogos llaman diversidad deep level, ¿no? O diversidad profunda, que toma en cuenta características que no puedes ver en el currículum de alguien, ¿no? Pues hablamos de sus creencias, actitudes, valores, etcétera, ¿no? Y esto nos permite identificar el comportamiento, preferencias de esas personas a la hora de trabajar en equipo. Entonces, con los datos de esta investigación, el equipo de Harvard desarrolló una tecnología que utiliza test psicométricos para medir las diferentes características cognitivas de una persona relacionadas siempre con el entorno laboral. Y con todos estos datos identifica 7 dimensiones clave para una colaboración inteligente, ¿no? Y como pues solo tenemos una sesión de una hora, no vamos a hablar de las 7 y nos vamos a centrar en 2 de estas dimensiones, que son además las 2 dimensiones más útiles, ¿no? Para trabajar en entornos de equipos remotos. Una de estas dimensiones es el nivel de confianza de las personas. ¿Te consideras alguien confiado? Si alguien nuevo entra en el equipo, pues en automático confías en esa persona, o necesitas pruebas para confiar en esa persona. La segunda dimensión son tus preferencias sobre la comunicación, ¿no? Que se miden en el rango de cercano a distante. Las personas cercanas pues tienden a comunicarse todo el tiempo, ¿no? O incluso pues no solo de cuestiones de trabajo, sino incluso también pues habla mucho de su vida privada, ¿no? Y en el otro extremo tenemos a personas distantes, ¿no? que se comunican mucho menos y que casi pues, para lo estrictamente necesario, ¿no? Y además no desvelan nada de su vida privada. Y teniendo en cuenta estas dimensiones y estos rangos, pues quería pedir tu participación para que te valores a ti mismo, de una escala del 0 al 5. ¿Cuál es tu nivel de confianza en las personas y de cercanía en tu comunicación? ¿No? Pues si quieres puedes escribir tus respuestas en el chat o en un papel si tienes a mano, pero pues es interesante que lo escribas porque pues ahora voy a mostrarte algunos pros y contras de cada uno de estos niveles y el ejercicio es interesante para que conozcas pues en qué punto estás tú, ¿no? Entonces voy a dejar simplemente 15 segundos, tengo aquí mi reloj a mano, para que a lo mejor si quieres participar en el chat puedas valorarte a ti mismo sobre estas 2 dimensiones que estamos comentando. Y hay que decir la verdad. Muy bien, pues bueno, ahora lo que te propongo es que profundicemos sobre un tema que además antes nos hablaba la maestra Iliana hace un momento,
que es el liderazgo de equipos remotos, ¿no? Y ahora volvemos a estas dimensiones. El liderazgo de equipos remotos, que no aplica únicamente a líderes de equipo, ¿no? Sino pues prácticamente a cualquier persona que quiera trabajar de forma más eficaz en un ambiente pues, de teletrabajo, ¿no? Y para ello voy a presentarte 3 estrategias que puedes seguir para liderar y participar en equipos remotos de una manera eficaz. Estrategia de liderazgo número 1. Naturaliza tu espacio de trabajo, ¿no? Pues todos tenemos un espacio de trabajo en nuestras casas y pues hay que naturalizarlo y tenemos que sentirnos orgullosos de ello, ¿no? De acuerdo a nuestro nivel de confianza en los demás, pues por un lado tenemos personas que son más desconfiadas y el modelo de teletrabajo pues no sale natural para ellas. ¿Por qué? Pues porque este perfil de personas, si no pueden ver físicamente a las personas, pues desconfía, ¿no? De lo que pueden estar haciendo, ¿no? Pues, oye, seguro que como está en casa y pues seguro que está durmiendo la siesta, ¿no? En sus ratos libres. O además, si veo por la cámara que tiene el gato encima de la mesa, pues seguro que está ahí, se la pasa jugando con el gatito, ¿no? Pues en verdad son ejemplos algo extremos, pero pues seguro que me entiendes bien la idea. Y por otro lado tenemos a los más confiados. Y si estas personas no reciben una llamada o un mensaje de un colaborador para informar de que pues, algo no va bien, pues piensan que todo va bien, que todo está perfecto, ¿no? Que todos los miembros del equipo pues, están realizando correctamente sus tareas y pues como además son muy eficientes y les sobra tiempo, pues les voy a poner más actividades todavía, ¿no? ¿Y qué conseguimos? Pues conseguimos quemar al equipo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué técnicas puedes utilizar para naturalizar tu espacio de trabajo? Pues bueno, en primer lugar, realiza un tour virtual, ¿no? Y esto a lo mejor puede sonar casi de entretenimiento, pero es muy útil para poder mostrar al resto de equipos, al resto de miembros del equipo, a los desafíos a los que tú te estás enfrentando, trabajando desde casa, ¿no? De manera que puedan empatizar contigo. Pues bueno, en este caso, pues me encuentro ahora mismo en la oficina, ¿no? O en este caso, pues también tengo una ventanita por aquí donde puedo ver la Ciudad de México, y aquí tenemos al compañero Israel y mi compañera Astrid, que están aquí conmigo, ¿no? Y esto a qué me puede, digo, esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿a qué me puede servir? Pues a lo mejor si ustedes ahora escuchan a alguien hablar, pues inmediatamente lo van a identificar con que es Israel, ¿verdad? Entonces, y eso seguro que va a hacer que puedan entender, ¿no? Los desafíos a los que me estoy enfrentando. El segundo es normaliza espacios de trabajo no tradicionales. Y aquí pues no es necesario tener la mejor silla de trabajo, el mejor escritorio, etcétera, y tenemos que pues naturalizar esa parte de lugares de trabajo, ¿no? Pues realmente nos pasamos casi todo el día sentados. Pues si nos desplazamos, caminamos, trabajamos desde otros lugares de la casa o incluso desde otras ubicaciones, tenemos que verlo como algo normal y no nos tiene que pues avergonzar esa parte, ¿no? E incluso también ciertas actividades que están relacionadas con el teletrabajo, como puede ser incluso la indumentaria, ¿no? Pues yo previo a esta sesión he tenido que ponerme la playera oficial de la sesión y lo he tenido que hacer rápido, ¿no? Entonces, pues no, hay que normalizarlo y hay que sentirnos totalmente a gusto con esa parte del teletrabajo también. Y verificar tus oposiciones, no des nada por hecho, ¿no? Y esto lo enlazo con una historia que ocurría hace poco en el equipo, donde pues de repente estábamos en una sesión y había un bebé llorando y bueno, varios de nosotros dijimos, Bárbara, por favor, silencia tu bebé, ¿no? Y resulta que era el sobrino de otra persona, pero ya identificábamos que era de Bárbara. Entonces, antes de a lo mejor hacer esas suposiciones, pues sería bueno verificar exactamente qué está ocurriendo a nuestro alrededor. La segunda estrategia de liderazgo es crea comunidad, ¿no? Y esto no es un tema menor. Hay muchas investigaciones que hablan de la relación directa entre la satisfacción de las personas en su trabajo, si se sienten parte de una comunidad, comprometidos, etcétera, con su productividad. Pero no solo con la productividad, sino también con otros resultados medibles, ¿no? Como puede ser la experiencia de los clientes o la generación de ingresos, incluso la rentabilidad de una empresa. Bien, pues dependiendo de la frecuencia con la que te comuniques con el resto del equipo, encontramos 2 tipos de perfiles. Personas cercanas, pues son las personas que están todo el tiempo al teléfono. Seguro que a todos se nos viene a la cabeza alguien de nuestro equipo que está todo el día hablando, pues te llama, te pregunta cómo va todo, te cuenta un poco de su vida también. Y si hablamos de colaboración, es un perfil que no deja respirar mucho al equipo, ¿no? Porque en ocasiones incluso puede llegar a interrumpir el tiempo productivo de las personas. Y después tenemos el perfil del distante. Antes te hablaba de hacer un tour virtual, ¿no? Pues bueno, pues el distante generalmente no se siente muy cómodo, ¿no? Con ese tipo de prácticas. No tiene un contacto constante con los miembros del equipo. Y esto hace pues, que las personas que están alrededor pues, puedan llegar incluso a desconectar, ¿no?
Así que si te consideras este tipo de perfil, te recomendaría que salieras de tu zona de confort y empieces a generar confianza con los miembros de tu equipo. Cuenta con todos los miembros de tu equipo y aquí quiero compartir contigo algo que suele ocurrir y es que cuando sufrimos de estrés en el trabajo, pues puede ser ocasionado por una alta carga de trabajo o incluso por situaciones de incertidumbre que mencionábamos antes también, pues pueden influirnos, ¿no? Y esto se produce lo que se llama el efecto de visión de túnel, ¿no? ¿Y qué es el efecto visión de túnel? Pues es una condición fisiológica que hace que pues, se estreche nuestro campo de visión, ¿no? Y de repente pues no vemos todo lo que está en nuestro alrededor. Y esto, pues en un ambiente laboral, ¿en qué se traduce? Pues se traduce que no podemos ver con claridad a la hora de considerar a todas las personas que están a nuestro alrededor, a todos los miembros del equipo. Y por tanto, pues hay un riesgo de que algunas personas del equipo, normalmente las que tienen un peso menor dentro del equipo, pues sean olvidadas. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Lo podemos evitar escribiendo en una lista todas las personas que forman el equipo y esto nos ayuda a tener en mente a todo el mundo a la hora de definir y repartir las tareas para un proyecto. Agenda mítines regulares. Esto también va a hacer que las personas distantes del perfil salgan de su zona de confort y estén más involucradas en crear comunidad, ¿no? Pues ya pueden ser semanales, quincenales, etcétera, pero es muy importante porque la gente puede presentar su contribución constante al proyecto, a los proyectos en los que estemos trabajando. Y crea una máquina de café virtual. Pues si antes teníamos esta máquina de café en la oficina donde todo el mundo se reunía para a lo mejor pues tener conversaciones divertidas, compartir parte de su vida, etcétera, pues necesitamos establecer ese tipo de canales también cuando estamos en entornos de trabajo remoto. Es extremadamente importante, ¿no? Entonces, y aquí también lo conecto con la historia de un amigo que tiene una empresa y me decía, no, pues en nuestro chat global pues nadie escribe, está muerto, ¿no? Entonces yo lo veía en contraposición con a lo mejor el chat de nuestra empresa, donde no tenemos un chat global, sino que tenemos chats más por equipos, por áreas de negocio, etcétera, y en esos chats sí existe esa interacción, ¿no? Porque la gente se siente con confianza, están las personas que tiene a su alrededor, etcétera, y ahí sí se sienten con la confianza necesaria para compartir ese tipo de historias y pues también tener ese espacio dedicado un poco pues a respirar, ¿no? En lo que es el día a día. Y humaniza la comunicación, ¿no? Y esto es un aspecto que parece un detalle, pero sumamente importante porque pues todos lo sabemos, ¿no? Cuando estamos en reunión con personas, el hecho de enfrentarte a reuniones donde nadie enciende la cámara, pues hace que pues, la reunión sea mucho más fría y parte de la comunicación se pierda, ¿no? Entonces, en entornos de equipos remotos, cuando yo estoy en casa y además, pues, no sé, hablo con una fotografía, unas iniciales, etcétera, pues realmente se pierde una parte muy valiosa de la experiencia de comunicarse con alguien, que eso también, de alguna manera, pues, como seres humanos, llena mucho, ¿no? El poder colaborar de una manera más real con las personas. Estrategia de liderazgo número 3. Dirige a tu equipo hacia los objetivos. Hemos hablado de nuestro espacio de trabajo, ¿no? Hemos hablado de cómo podemos crear comunidad a distancia y ahora vamos a ver cómo podemos dirigir de la mejor manera a nuestro personal remoto hacia los objetivos del negocio. Y dependiendo del nivel de confianza, nuevamente tenemos al desconfiado. Al desconfiado pues le cuesta mucho, no es algo que les haga natural, hacer revisiones frecuentes del trabajo que se está haciendo y en muchos casos no es consciente de la importancia que tiene precisamente pues mantener esa comunicación efectiva, ¿no? Y por otro lado tenemos al confiado. El confiado pues tiende a asumir que los miembros del equipo se están encargando de todo, como decíamos antes, y que todo va bien. Y como nadie levanta la mano o grita auxilio, pues voy a continuar lanzando tareas porque pues, todo está bien. Entonces, pues vamos a ver cómo podemos hacer para evitar estas situaciones y dirigir a nuestro equipo hacia los objetivos. En primer lugar, tenemos que tener claro pues, cuáles son esos objetivos, ¿no? Existe una gran posibilidad de que pues, al estar todos en remoto, alguien se olvide, ¿no? de los objetivos del equipo. ¿Cómo puedes asegurarte de que todo el mundo lo tiene clarísimo? Pues te recomiendo que hagas una videoconferencia con todas las personas y pide que todos tengan un papel a mano y escriban en un minuto pues, cuál es el objetivo, ¿no? Y que además lo muestren a sus cámaras. Y, oye, analiza los resultados porque seguro que a lo mejor te puedes llevar alguna sorpresa. Una segunda forma de liderar a tu equipo en teletrabajo es aprovechar la oportunidad para crear nuevos equipos o reforzar, optimizar los equipos existentes, ¿no? Para estar alineados precisamente con los objetivos y el talento disponible. Pero ojo, seleccionar a las personas adecuadas para el equipo no es suficiente. Necesitamos utilizarlas y además que colaboren de manera efectiva, ¿no? Y en verdad es muy complicado, ¿no? Dar un dato exacto del impacto en la productividad que tiene la creación efectiva de un equipo, ¿no? O la parte de colaboración inteligente que hablábamos antes. Sin embargo, el profesor de psicología Harvard, Richard Hackman,
en su libro de Inteligencia Corporativa sí habla de esta creación y colaboración eficiente de equipos y habla de que puede mejorar la productividad en un 30%. Y basa esta afirmación en su propia experiencia cuando pues, fue llamado por el gobierno de Estados Unidos tras el atentado del terrorista del 11S para ayudar a agencias de inteligencia, justicia, seguridad de Estados Unidos a compartir información entre ellas, ¿no? Y colaborar de manera inteligente. Ocurría que estas agencias no aplicaban esto del Smart Collaboration que veíamos antes correctamente con el objetivo de combatir el terrorismo, ¿no? Y bueno, pues ese aumento del 30% de la productividad fue resultado de todo ese trabajo de entrenamiento en la parte de colaboración inteligente con todas esas agencias. Bueno, para la creación de equipos, el primer paso es una reunión de puesta en marcha, ¿no? Lo que sería un kickoff. En esta reunión, pues en esa reunión ya tienes que tener claro pues, cuáles son los objetivos, ¿no? Tienes que venir a la reunión con los objetivos. Y tienes que preguntar a todos los miembros del equipo cómo pueden contribuir de la mejor forma posible, ¿no? Qué conocimiento y experiencias pueden aportar, ¿no? O si han trabajado antes con ese mismo cliente o con ese proveedor, o si han trabajado con procesos similares, sistemas o tecnologías, ¿no? En esa parte de reunión. Y después, de forma periódica, apóyate en los meetings que veíamos antes regulares para revisar precisamente esas contribuciones del equipo para mejorar el uso del conocimiento y las dinámicas del equipo, ¿no? Pregúntale si han contribuido como esperaban. Si han contribuido como esperaban, pues vamos a saber qué se ha hecho bien, ¿no? Qué conocimiento se ha aportado y cómo se ha influenciado al proyecto. Si no se ha contribuido como esperaba, pues hay que saber por qué, ¿no? A lo mejor ese conocimiento no ha sido aprovechado, hay que saber por qué. Las necesidades a lo mejor del proyecto han cambiado, los objetivos han cambiado o porque tu conocimiento no ha sido lo relevante que se esperaba. Y mi última recomendación es que tengas muy claras las habilidades y capacidades de tu equipo, ¿no? Tener claras cuáles son las habilidades de cada uno de los miembros. Hay un artículo de la Harvard Business Review que el título dice algo así como la organización excesivamente comprometida, que habla del problema real que hay hoy en día en las organizaciones donde los empleados pues muchas veces se encuentran estresados, ¿no? Por la cantidad de proyectos en los que participan. Entonces, es muy importante lidiar con ese estrés en remoto, como decíamos. Entonces, la especialización de los profesionales y en muchos casos pues no somos conscientes de la carga de trabajo que tienen estas personas a sus espaldas, ¿no? Y este artículo nos presenta 4 soluciones para evitar el cansancio de los equipos de trabajo remotos, ¿no? Son lo que llama el artículo las 4 M's. La M de measure, que es medir, en cuántos proyectos participa cada empleado, pues cuáles son las responsabilidades que cada uno de estos empleados tiene. Y bueno, pues tener esta información te dará una foto holística de cómo está dividida esa carga de trabajo, ¿no? La M de map, tener un mapa de habilidades, pues ayuda muchísimo, ¿no? Porque pues, te permite identificar qué habilidades tienes disponibles y qué opciones tienes de respaldo, ¿no? Entonces, esto es algo realmente básico, ¿no? Pero una estructura organizativa te puede ayudar en ese aspecto. Tener claramente diferenciados cuáles son las áreas del negocio, esto realmente es muy básico. Habría que hacerlo de una manera un poquito más granular, ¿no? Donde, por ejemplo, para marketing sales tuviéramos separadas por habilidades donde cada una de estas personas puede aportar valor. Y eso, como digo, nos ayuda muchísimo a la hora de tener en conocimiento esas habilidades que no sean repetitivas y además de eso poder encontrar opciones de respaldo para cuando una de estas habilidades pues no lo está. La M de manage, que es pues como líderes también es muy importante que gestionemos, ¿no? Esos momentos críticos y seamos capaces de negociar recursos cuando sean necesarios. Pues a veces los empleados se enfrentan a un gran número de deadlines y responsabilidades y en esos momentos debemos de ser una guía para ellos e involucrarnos para ayudarles a gestionar ese estrés. Y por último, pues la M de motivate, ¿no? Pues tu misión debe ser motivar a todo tu equipo, incluso a aquellos que pues, contribuyen en menor proporción al logro de los objetivos, ¿no? Y aquí es muy importante aplicar la estrategia que comentábamos antes de ser capaz de crear comunidad. Bueno, pues si te das cuenta, hemos abordado todos estos temas de colaboración, liderazgo, desde una perspectiva pues, más general, ¿no? Prácticamente podemos aplicar estas estrategias a cualquier área de nuestro negocio. Pero lo cierto es que la mayoría de nosotros que estamos aquí, pues trabajamos en TI, ¿no? Y para poder precisamente pues, aplicar esas estrategias necesitamos entender los retos, ¿no? A los que se enfrentan los profesionales de TI, especialmente desde el Service Desk, ¿no? Y bueno, pues desde IS Online hemos visto que se produce un incremento muy importante en el número de tickets de soporte, desde que pues, los empleados están en home office, ¿no? Pues ya las personas no están dentro de la red corporativa, sino que están en la red de sus casas, entonces hay más herramientas en las que están trabajando, hay más dispositivos, entonces las prácticas, hay que implementar buenas prácticas en seguridad desde sus casas, entonces todo eso hace que haya más obstáculos, ¿no? Y a eso hay que sumarle pues, también el factor social, que de repente pues, estas
personas ya no están colaborando de forma física, sino que se enfrentan pues casi a un espacio físico donde solamente están ellos, ¿no? Entonces, así que uno de los desafíos más grandes, precisamente a los que se enfrentan los líderes del Service Desk, es gestionar de forma eficiente ese incremento, por un lado, en la carga de trabajo, como digo, y en la reducción del factor social. Por ello surge la siguiente pregunta: ¿cómo puedes evitar o prevenir el cansancio y aumentar la productividad de tu equipo de TI en teletrabajo? Pues bueno, voy a compartir contigo algunas ideas. Cultiva la proactividad y aplica la estrategia Shift Left, ¿no? El primer paso sería eliminar la presión de esos tickets acumulados, y para ello pues puedes apoyarte en la automatización y procesos que facilitan lo que es el autoservicio, ¿no? Con esto vas a conseguir pues, adoptar ese modelo Shift Left y mover la resolución de tickets hacia los primeros niveles de soporte. Y bueno, pues hay muchas maneras de conseguir esto, ¿no? Por ejemplo, pues con los portales de autoservicio puedes automatizar procesos muy simples como recordatorios de contraseñas o facilitar al máximo la creación de tickets de forma que eliminemos pasos innecesarios, etcétera. Considera también la redistribución de la carga de trabajo de las personas que están en el Service Desk, y es necesario realizar algunos cambios, ¿no? desde este incremento en la carga de trabajo y en la distribución de alguna manera de esos problemas, de las incidencias, para atender el mayor número posible de casos de soporte, ¿no? Y para conseguir esto pues debe ser capaz de identificar en qué tipos de incidencias se están especializando cada uno de los miembros del equipo, ¿no? Pues quién tiene los mejores tiempos de respuesta, o quién tiene los mejores tiempos de resolución, etcétera. E incluso, pues, qué tipos de incidencias podemos mover a la autoayuda, ¿no? Aplicando este modelo de Shift Left que comentábamos hace un momento. También crea oportunidades para el crecimiento profesional, y es algo que también os comentaba antes la maestra Liliana, y es muy, muy importante. Si somos capaces de combatir la fatiga de nuestro equipo de TI, pues también conseguiremos reducir el ausentismo, ¿no? Mi recomendación es que permitas que los analistas dediquen parte de su tiempo también a laborar en la formación y el aprendizaje de nuevos conocimientos, nuevas habilidades, ¿no? También nos pueden dar valor en otro tipo de proyectos, ¿no? Y eso les ayudará a crecer pues, como profesionales y cumplir también con sus objetivos personales. Y bueno, pues también puedes ofrecer ese modelo de trabajo más flexible, ¿no? Y eso te ayuda pues incluso pues, a conciliar, a viajar y trabajar desde otras ubicaciones, pues dar esa flexibilidad también ayuda mucho al empleado. Y bueno, y pasamos a la parte de herramientas, muy rápido. ¿Cómo ESL Online te ayuda a prevenir el cansancio y aumentar la productividad de tu equipo de TI? Pues bueno, las herramientas corporativas de soporte y asistencia remota son esenciales, ¿no? Para sostener tu modelo de teletrabajo. Y vamos a ver cómo te puede ayudar en estas cuestiones. Cultiva la proactividad y aplica una estrategia Shift Left. ¿Cómo te puede ayudar ESL Online? Pues bueno, te ayuda porque empodera, ¿no? A todos los analistas de Service Desk con las herramientas que les permiten resolver cualquier incidencia de forma remota. A cualquier dispositivo nos podemos conectar, tomar control remoto, si trabajamos con múltiples monitores, administrar archivos, reiniciar dispositivos, tener información del sistema de manera que podamos diagnosticar, etcétera. Y esto ya casi entra dentro del beneficio emocional, ¿no? Si somos capaces de dar a un analista con las herramientas, las funciones que verdaderamente le permiten resolver, va a tener la tranquilidad de, en un entorno de teletrabajo, poder ir analizando cada uno de los casos, seguir resolviendo, porque sabe que tiene la tranquilidad de contar con esas funciones que le permiten hacer esto. Y te permite también documentar todas las sesiones de soporte con su función de grabar sesión, ¿no? Y aprovechar estos vídeos tutoriales para subirlos pues, a tu base de conocimiento, fax, etcétera. Y eso te ayuda también para crear más procesos, ¿no? Que faciliten, como hablábamos, del autoservicio. El considerar la redistribución de la carga de trabajo. Y ESL Online tiene un módulo de reportes pues, que te entrega múltiples KPIs para ayudarte a medir la productividad de tus analistas, ¿no? Pues puedes identificar de una manera muy simple qué analistas pues, son los más eficientes resolviendo tickets, qué analistas consiguen el mejor tiempo de resolución en determinado tipo de incidencias y qué puntuación de satisfacción reciben por parte de los clientes, ¿no? Y esto nos permite hacer una redistribución por habilidades, ¿no? Y aumentar pues, ese número de tickets resueltos en primera llamada, y de esa manera pues, poder atender a más casos de soporte en menor tiempo. Y crear oportunidades para el crecimiento profesional y personal. Pues ESL Online también es una herramienta de teletrabajo, ¿no? No importa si estás en la oficina o en casa, o te has salido un viaje de negocios, o estás surfeando en las hermosas playas de Oaxaca, pues siempre vas a tener a tu disposición una conexión remota totalmente segura para conectarte a tu equipo de la oficina, para ofrecer soporte a todos los clientes, o incluso para colaborar, ¿no? con otros analistas y no sentirse solo, ¿no? Y todo ello pues mientras eres feliz. Y quiero terminar con una frase de Henry Ford que dice así: pues reunirse es un comienzo,
mantenerse juntos es un progreso y trabajar juntos es el éxito, ¿no? Así que pues te animo a que disfrutes del éxito, de trabajar con tu equipo, ¿no? Todos los días, y pues espero que todas las ideas que hemos compartido la maestra Iliana y yo el día de hoy pues te ayuden en ese camino, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias y entiendo que pasamos a un turno de preguntas. Muchas gracias, Adrián. Pues gracias a todos. Estoy revisando el chat, parece que no hay ninguna pregunta por ahí todavía. No sé si alguien tenga algún comentario. Yo sé que vamos en tiempo, pero si alguien quisiera comentar algo, compartirnos algo, sería también muy valioso. Muchas gracias, René León. Muchas gracias, muy bueno todo. Bien. Muchas gracias. Gracias, José Romero, también desde Honduras. Saludos a Honduras. Roberto Hernández, excelente, muy enriquecedor. Gracias. Francesca, muchas gracias. Muy interesante también, nos manda saludos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Van a encontrar este webinar publicado en nuestras páginas, ¿no? Tanto de ISL Online como de BP Gurús. Ya les estaremos compartiendo los detalles y pues estamos a sus órdenes. Qué bueno que se lleven algunos de estos puntos para aplicar en equipo. Saludos desde Chile, muchas gracias. Saludos a Chile, gracias. Gracias, Leslie, también, muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias y los invitamos a que sigan viendo nuestra información también en el canal de YouTube, todos estos canales de comunicación que tenemos con ustedes para que también estén al pendiente. Vamos a seguir en colaboración el maestro Adrián y yo para seguir participando en algunos de estos webinars y nos pueden encontrar ahí en LinkedIn y en Twitter o contactarnos a info@bpgurus.com. Adrián, si quieres compartir también tus redes sociales, por favor. Sí, pues bueno, también nos pueden contactar a contacto@isonline.com y ahí pues será un gusto atender cualquier duda. Entiendo que ahora nos hemos pasado un poquito con el tiempo, ¿verdad, Iliana? Entonces, pues cualquier cuestión que se pueda ver posteriormente, pues ahí estaremos disponibles y bueno, pues ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto igual. Gracias y que tengan excelente día. Muchísimas gracias. Somos una compañía mexicana que opera mundialmente, con una gran experiencia en la creación y ejecución de estrategias de transformación digital y optimización de procesos de TI, con servicios de consultoría y capacitación vanguardista altamente especializada para pymes y empresas globales, ejecutadas por un equipo altamente calificado. Somos reconocidos a nivel mundial y nuestros consultores, certificados en distintos estándares internacionales, son expertos tanto en la generación de estrategias como en su implementación a través de tecnología avanzada. Trabajamos para diferentes sectores industriales en todo el mundo, reconociendo los retos que han asegurado el éxito de los más de 600 proyectos implementados. Hemos certificado y capacitado a casi 4,000 personas, asegurándoles importantes diferenciadores por medio de las certificaciones y marcos de referencia más relevantes de la industria. BP Gurús es la empresa con mayor involucramiento en ITIL 4 en el mundo, al ser seleccionados por Axelos como parte de los arquitectos mundiales para la creación de la nueva versión. Además, somos el único partner en Latinoamérica de The Service Desk Institute. Contamos con distintos servicios y soluciones que adaptamos a las necesidades tanto en el sector público como en el privado. Nuestros eventos son únicos en el sector de TI y Service Desk y se caracterizan por su liderazgo en la industria. Conócenos de cerca en bpgurus.com. BP Gurús, innovación tecnológica, nuestro ADN.